¿Barrica o no barrica? Pues es un gran dilema, ¿eh? Es lo más divertido jugar dentro de unas reglas. Entonces, ¿cómo puedo usar esas reglas a mi favor? Ahora la gente demanda ya no solo el tener el servicio en una copa bonita, sino también un extra. Hola, bienvenidos otra vez a Historias de Whisky, un podcast donde nos adentramos en el maravilloso mundo de este destilado y lo hacemos con invitados tan maravillosos como Javier Pulido, que hoy está con nosotros. Javier Pulido es el profe de toda España, es maestro, destilador y formulador, gran amigo, compañero, grandísimo profesional. Javier, bienvenidos. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Llevas años inspirando a nuevas generaciones de barman, de sommeliers. Has entrenado a muchísimos compañeros. Te veo que no paras. Estás en Australia, en Ámsterdam. Has vuelto aquí. He visto muchísimos destilados que llevan tu firma. ¿Cómo lo haces? Ser el profe de España es una responsabilidad grande y haber formado, o al menos que hayan pasado por mis manos, tantos barman, créeme que es un honor absoluto, porque lo que he hecho es aportar pues un poco de inquietud, pero realmente ellos son extraordinarios. Y yo, en esa ambición que he tenido siempre pues de dar lo mejor y de formarles y de creerme que podemos ser o estar a un nivel internacional muy muy alto, pues hace tiempo ya, desde mi etapa como periodista, que me di cuenta que tanta, ¿cómo lo diría?, tanto texto vacío alrededor del mundo de los destilados, pues se me quedaba corto y entendí que no aportaba. A partir de ahí lo que hice es formarme, pero a través de quien yo entendí que eran los poseedores del conocimiento, que son los maestros destiladores. Entonces fui a destilerías, les pregunté, empecé a dar formación, la gente se volvía loca porque contaba cosas que nadie se atrevía a contar, era todo muy flower power y dije, bueno, está bien para el ama de casa, pero el profesional no puede escuchar ese tipo de comentarios. Así que esa aventura me llegó a ver una destilería, otra, a ponerme a trabajar con ellos, y siempre lo digo, de manera gratuita, porque hay que ser generoso en el intercambio de información. Pues yo lo que puedo dar es mi trabajo, y a base de muchos maestros destiladores me han formado ellos, con lo mejor de cada uno. Con los mejores profesionales de la industria. Auténticos máquinas, he de decirlo. ¿Cuál es la importancia de juntarte y cruzarte con buenos mentores en esta profesión? Pues para mí es todo, porque al igual que otras profesiones, puedes formarte a través de libros, puedes formarte a través de escuelas. Aquí llegué a la deducción, y además fue un debate muy bonito que tuvimos en Australia, porque yo, al llegar allí, siempre he sido muy fan de libros y de informarme. Oye, ¿qué libros hay por aquí, por Australia? Y me dijo, el libro somos tú y yo. Y dije, vale, pero yo no me lo sé todo. Dice, este es un oficio de prueba-error. Prueba-error. Escribiendo. Exacto. Claro. Entonces, el conocimiento, pues cuando vas con algún maestro destilador, te suelta algún detalle, ves alguna cosa, pero es algo muy hermético, sí, porque cuesta mucho tiempo llegar a perfilar y a definir cada destilado. Entonces, claro, toda esa sabiduría, si eres una persona inquieta y tienes esa capacidad de error, reflexión y solucionar, es cuando avanzas como una bestia. Y yo siempre me he caracterizado por eso, por analizar el sector, reflexionar y luego intentar buscar la fórmula y mejorar. Qué bueno. Oye, una pregunta, una curiosidad, ¿no? A ti, cuando eras pequeño, te preguntaban qué querías ser de mayor, tú decías directamente, quiero ser maestro destilador formulador. ¿O ha habido un momento en tu trayectoria que has decidido, esto es lo que voy a hacer? Para curiosidad de muchos y para ánimo de otros, yo era un mal estudiante. Como mal estudiante, en el colegio decidió el director que tenía que hacer hostelería, porque intuían que el que no era buen estudiante el que iba vale, a hacer vale, hostelería. Y el que no se mete a camarero. Exacto. Y así se ha encargado toda la hostelería. Y ahí, la estudiando la escuela de hostelería de Casa de Campo, pues tuve una asignatura que era vinos, y coincidió que fui a formarme a la escuela española de cata, y ahí
pues tuve ese pequeño impasse donde el poquito de conocimiento que yo iba aprendiendo sobre vinos repercutía en más propina que el resto. Entonces esa ecuación me hizo animarme a profundizar más sobre vinos, empezar a trabajar sobre vinos, tabernas sobre vinos, en la viña, de ahí pasé a periodista de vinos, encargándome de todas las secciones de cata, en la revista Mi Vino, Vinum, y ahí estuve casi 12 años analizando y escribiendo artículos y catas de vinos, haciendo guías, y en los últimos años empecé a ver el crecimiento de los destilados, y como te contaba anteriormente, pues del corta y pega de las noticias de destilado que me pasaban, pues no me hacía ilusión porque yo venía de la escuela de vino, donde todo era más profundo, más técnico, tenía estos sentido. No... Exacto. Vamos a hacer otros, vamos a hacer nuevos y más. Y me vamos creé a montar una un sección máster. ahí, exacto. Y de ahí pasé a la Cámara de Comercio, empecé a dar ahí una pequeña charla sobre destilados y la gente emocionada. De hecho, Bueno, yo estaba en la primera... Tú estabas en la primera de la de Cámara todas. de Comercio. Yo tenía mucho miedo, o sea, ahora que estáis aquí tenía mucho miedo porque Pues no me se le enfrentaba notaba, a el barman. mejor profe de todos. Me enfrentaba a barman con mucha escuela, mucha pericia, pero claro, ¿de qué me di cuenta en esa primera promoción? Jolín, que no habían catado. No habían catado destilados y a mí me parecía surrealista cómo cocinar, en este caso cómo mezclar y crear nuevos cócteles si no tienes una base gustativa de todas las posibilidades. Entonces eso me animó mucho, dije, bueno, aquí hay que hacer un trabajo yo y quien quiera de formar a estos profesionales y darles todas las armas para que crezcan a lo bestia. Y ese fue mi objetivo prioritario. Bueno, muy bien logrado, porque yo me acuerdo hace 10, 15 años, ¿no? que llevo en España, que llegué a España. Sí. España siempre ha sido un país de vinos. Exacto. El tema del whisky también es el tercer mercado más grande a nivel de importación de whisky. Increíble, ¿eh? Que obviamente se va más a los blended whisky, pero en los últimos 10 años, diría, ha vuelto a resurgir, ¿no? El tema de los whiskies y se ha desmarcado. El whisky siempre ha sido un destilado muy diferente con respecto a los demás. El whisky siempre ha tenido este halo como de élite, de status quo, ¿no? Siempre ha estado allí. Claro, pero fíjate, ese análisis es buenísimo, ¿eh? Es muy bueno. Y se lo preguntaba yo muchas veces a los alumnos, oye, ¿por qué creéis que el whisky se bebe más? Hombre, porque el whisky está bueno. Digo, hombre, está bueno como algún ron, un gin, un buen licor, etc. ¿Pero por qué? Pues parte de este secreto está en que la gente con poder adquisitivo bebía whisky porque el whisky no le dejaba resaca, dolores de cabeza, y todo esto tiene que ver con los niveles de impurezas tan bajos que tiene el cereal. Esa es la clave. Sí. Entonces, cuando alguien con poder adquisitivo o no bebe whisky, simple y llanamente es porque es uno de los mejores destilados, por no decir de los mejores, para tu cuerpo. Y eso es clave. Siempre lo sospeché. Siempre lo sospeché. Ahora nos han confirmado que a nivel científico y técnico es lo mejor para beber. Qué bueno. Javier, te pongo en situación. En los capítulos anteriores estamos viendo cómo la historia, el ciclo de vida de un whisky de una barrica. Entonces, hemos visto cómo hay que buscar los mejores ingredientes, las materias primas, hemos visto el proceso, la fermentación, la destilación. Hemos acabado de destilar este whisky y ahora resulta que tenemos un new make y necesitamos seguir al siguiente paso, que es la maduración. Ahora, mucha gente cree que la maduración es, bueno, tengo el new make, lo pongo en una barrica y en 10, 12 años lo saco y todos los whiskies saben igual. Entonces, nos encantaría que hoy nos ayudaras a arrojar un poco más de luz acerca de qué es lo que pasa en la barrica, acerca de la magia de la maduración. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, teorías hay muchas sobre lo que sucede dentro de una barrica y créeme que en los últimos años, debido al éxito, pues tanto del whisky japonés como de las producciones de whisky a nivel mundial, pero principalmente en el eje que todos conocemos de Escocia, Irlanda y Japón, pues el tsunami que han provocado, nunca mejor dicho, con esta tendencia, ha hecho que se agoten las barricas en todo el mundo. ¿Y esto qué ha traído? Pues que todos los creativos y científicos estén indagando y profundizando y buscando qué alternativas hay a la barrica, manteniendo el mismo estatus de calidad. Entonces, lo de acelerar
La crianza, bueno, eso es algo que está en la mente de todos, y si no recuerdo mal, en Bourbon ya hubo alguien que sospechó que el flujo de aire, creo que era por el 1800, 1900, ya hay alguien que sospechó que el flujo de aire aceleraba el envejecimiento. En la zona del Caribe sabían que la temperatura aceleraba, incluso recuerdo una prueba que hicimos con alternativas, los famosos chips, calentando el ron a 50 grados, y esto aceleró mucho, extrajo mucho, como hacer una infusión a lo bestia, y había rones que se medían por los 5, 6, 10 segundos. ¿De cuánto es este ron? ¿De 10 segundos? ¿De 20? Bueno, esto era acelerarlo. Incrementas con calor la capacidad de extracción que tiene el whisky sobre la madera. Y de cederle aromas y sabores, sin más. ¿Qué tal fueron estos experimentos? Pues fíjate que estaban todos los técnicos allí, o sea, gente con oficio y maestros roneros, y fue el más premiado. ¡Wow! Como siempre, que cada cosa que tocas siempre sale con muchos premios. Exacto. No, este no lo había hecho yo, fue una prueba que se hicieron para ponernos a prueba a todos y ver cómo podíamos acelerar la maduración de estos rones, y si distaba mucho esta travesura, vamos a decirlo, de un envejecimiento real. Ahora se está probando mucho. Traje un tío, recuerdo, en Gin Motif, que tenía una especie como de acelerador de crianza mediante ultrasonidos, calor y oxígeno, y bueno, con interesantes resultados, y esto se está llevando a cabo ahora en el whisky. Luego también tema de microoxigenación como en el vino, igualmente. Yo utilizo técnicas no con alcoholes de buena calidad, sino cuando tengo alcoholes, como solemos decir, con puntas o con aristas, de estos que raspan en la boca, lo que suelo hacer es mucha oxigenación, como si crease cascadas dentro del depósito. Es como un escanciado, ¿no? Exacto, es un aporte de oxígeno natural sin la máquina de microoxigenación que se suele utilizar en el vino, pero por ahí van. Es decir, la manera de poder limar o depurar o hacer el destilado más suave, sabemos que es el oxígeno y la temperatura, y eso es crucial. Ahora, barrica o no barrica, pues es un gran dilema, ¿eh? Y casi siempre los clientes, la mayoría de los clientes que yo tengo, y hablo por mí, no invierten en barrica por el costo de la propia barrica, y no invierten por el espacio que ocupa. Ya dependerá de cada uno, pero se mira mucho eso, como los negocios hoy por hoy van muy rápido, esas inversiones, por ejemplo, Irlanda cuando invirtió, y además estaba dando por ahí una vuelta por Irlanda y viendo cómo estaba creciendo las destilerías, que fue brutal, pasaron de 3 destilerías a casi más de 35 o 40, tú que has estado también por ahí. Ellos hicieron acopio de miles de barricas para los siguientes 10 años. Claro, ahora yo me meto en España y dile a un inversor que compre para 10 años sin recibir un euro. ¡Buah! Durísimo. Es muy, muy, muy complicado. A mí me pasa todos los días, estando en temas de maderas. Porque claro, si hablamos de maduración a nivel de... Si eres productor y tú quieres un producto de calidad y demás, sabes que además al consumidor final le gustan mucho los whiskies con madera. Independientemente luego si la madera es de Jerez, que ya se nos ha ido de las manos el tema de las barricas de Jerez y es americana, etcétera. Pero claro, hay un problema, como tú dices, o sea, de operativa, de espacio, etc. El hecho de madurar durante mucho tiempo un whisky también quiere decir que estás manteniendo mucho stock y mucho dinero parado hasta que tu producto no sea capaz de salir al mercado en 10, 12 o 15 años. Entonces, es cierto que el mercado necesita mucha más liquidez y necesita productos, ¿no? que estén hechos relativamente rápidos, pero en el mundo del whisky, que siempre es muy diferente con respecto a los otros destilados, el tiempo juega un papel que a veces no se puede reemplazar. Sin duda. O sea, sí se puede jugar con maduraciones aceleradas, se puede jugar con chips, se puede jugar con oxigenación. Conozco gente que está haciendo, que ha mandado whiskies al espacio. Está jugando con presión, está jugando con gravedad, está jugando con ultrasonidos, ¿no? En fin, con un montón de cosas que seguramente van a crear productos muy interesantes. Pero el factor tiempo, claro. Un whisky de 50 años, ya no te digo escocés, japonés o irlandés, ¿no? Un whisky de 50 años que ha estado en la barrica justa.
¿realmente creéis que a nivel químico vamos a poder reemplazar estos componentes que solo exclusivamente vienen a través del tiempo? Es una pregunta un poco fíjate, complicada. no, créeme que es siempre cuando hago un esquema de lo que quiero producir, el haber tenido esa base de cata de grandes vinos y la composición pues, de vinos más menos viejos, sobre todo tenía el privilegio de catar todos los años en Vega Sicilia, y te dabas cuenta cómo estaba Vega Sicilia respecto al resto hoy en día. Entonces, en esa composición de qué deberías de encontrarte en un whisky de 50 años, de algún modo, Escocia lo que ha hecho es replicar eso. O sea, si tenemos un whisky de 10 años, el último año que se le da en barricas de Jerez, lo que hace es aumentar esa complejidad. Cuando yo desarrollé uno de los primeros rones y quería que fuese 100% con barricas de oloroso de 30 años, me equivoqué. O sea, no me da vergüenza decir que metí la pata, pero metí un nuevo conocimiento más a mi mochila de experiencia. Entonces, hacer un whisky 100% en barrica doloroso de 30, 40 años, que ya no hay, es una aberración. Sí. Porque le mete una inyección. Claro, lo bueno de este tipo de barricas es que puedes meter pequeñas microgotas pues de un Oporto de 20 años, claro, de un Jerez. Llegar a ese de 50 años, llegamos a una conclusión, un montón de técnicos, que más de 15 años no merecía la pena. Claro. Y yo dije, bueno, 15 años, cuidado. ¿Se puede replicar eso? Pues yo ahora mismo tengo en mente hacer esa réplica que tú dices, construyendo un puzzle de qué podría ser un whisky de 15-20 años, cogiendo distintos perfiles de barricas, incluso no tienen por qué ser de vino, porque lo último que hice allí en Australia fue barricas con especias que simulaban eso que me dices. Wow. No eran ni de Oporto, ni eran ni de Sauternes. No tenían envinado. Nada. El envinado lo creaba yo. Wow. Y luego envase el envinado y después ponías, claro, el destilado. Luego tú ya pones el whisky y cada proporción de whisky que vas poniendo va haciendo toda esa composición aromática que tú quieres. Qué bueno. Vamos a explicarlo eso para la gente que nos ve. Vamos a ir por partes. Entonces, vamos a explicarles a los que nos están escuchando y viendo que tenemos, o sea, no todo tipo de barrica vale para todo tipo de whisky. No. Tenemos barricas que van a almacenar, tenemos barricas que van a madurar y tenemos barricas que van a terminar, a hacer como un finishing. Muy bien. Entonces, según lo que tú me decías, dependiendo del producto que quieres conseguir, utilizas un tipo de barrica u otra. Es muy importante el tamaño de la barrica también. Es muy importante el envinado, lo que ha contenido esta barrica previamente. O sea, en fin, hay un montón de factores. Es muy importante el clima, la temperatura, la humedad, en fin. ¿Cuáles son todos estos factores que finalmente van a acabar influenciando la calidad del whisky? Bueno, lo primero es la barrica de roble americano, sin duda, vale, por la parte de dulzor que aporta, de grasa, de suavidad, eso es inequívoco. Vale. Y hoy por hoy se ha demostrado que el aroma, el famoso aroma a vainilla, todavía lo potencia muchísimo más. Y la gente, o sea, hubo un tiempo en Escocia que eras capaz de saber más o menos de qué zona podía ser el whisky, pero hoy por hoy se ha convertido en un patrón a seguir por todas las destilerías, que tiene que dominar el aroma a vainilla. Entonces ya lo tienen clarísimo. Pero el roble americano lo que hace es darte ese punto de dulzura, de grasa, de suavidad en todo el destilado. Y el afinamiento, ahí es donde ya te la empiezas a jugar y empiezas a dar esa personalidad. Yo, entre medias de los roble ex bourbon, que ya vienen de haber contenido un bourbon previamente, pero hay que tener claro si solo ha contenido uno o lleva ya más viajes que Willy Fogg. Entonces, si tienes uno nuevo, pues que la diferencia no tiene nada que ver con lo que te encuentras en el mercado, que está saturado ya, no va a ceder nada. Pero en el caso de que lo tengas y sea bueno y solo ha contenido un bourbon, extraordinario lo que va a aportar a tu whisky. Y entre medias de esa barrica ex bourbon
y el final, que puede ser un poquito de sherry, una barrica de sherry, una barrica de Oporto, de Pedro Ximénez, etc., a mí me gusta meter una barrica nueva y sin tostar. Entre medias. O sea, Entre medias. no empezar, claro, porque si no la extracción Exacto. sería demasiado alta. Eso Empieza en es. bourbon, en ex-bourbon, para estabilizarse, ¿no? El Eso bourbon es. aporta Para que lo relativamente redondee, menos. Ujú. una barrica nueva. Que, Más astringencia. exacto, más astringencia, pero tiene unos aromas frescos que no lo aporta ningún tipo de barrica. Hay que elegirla bien. Qué Y bueno. no va ni tostada ni nada, y tú lo metes ahí en el depósito, parece que no va a hacer nada, pero le da esa pequeña ¿De pincelada. cuánto tiempo hablamos esta segunda maduración? Nada, esta segunda maduración en la barrica nueva suelen ser meses porque es Claro. hiperextractivo en ese caso, y hay que estarlo probando, catando, e incluso muchísima gente hace echar el propio líquido. Si es de Jerez, se quedan los 15 litros o los 5 litros de Jerez, ahí Vale, no esto se echa. claro, imagino que fuera de Escocia la legislación es un poco más... Sí, porque siempre se suele meter con líquido Claro. para que llegue húmeda. Ujú. En el caso de Escocia no pasa nada, pero cuando tú envías una barrica al Caribe, Claro, créeme ahí- que a veces llega con un poquito de líquido o nada y ese líquido es Eso, sagrado. expliquemos también qué pasa con esta porción de Los Ángeles. Tenemos unos ángeles muy contentos últimamente porque se está produciendo muchísimo whisky. Hay solo en Escocia unos 22 millones de barricas. Por lo tanto, estas barricas cada año se quedan más y más vacías, pierden un porcentaje. Como Exacto. decías, en Escocia es menos, en el Caribe llega a ser un 7-8% anual. Cuéntanos, ¿qué es esto de la evaporación? Bueno, la evaporación, dependiendo de la latitud, va a afectar de una forma o de otra. En el caso de Escocia, al tener un mayor nivel de humedad, lo que haces es, entre comillas, pierdes alcohol por la cantidad de agua que hay en esa parte de evaporación. Cuando mides los grados alcohólicos, bueno, ¿alguien se lo bebe aquí? No. Esto es como consecuencia de la climatología, y en el Caribe es curiosísimo porque va mucho Sube el más grado. rápido. Exacto. O sea, porque pierde se agua evapora. y sube el grado alcohólico. Claro, el punto Esto es de maravilloso. evaporación del alcohol es 78 y el del agua es 100. Entonces lo que estamos es palmando Claro. pasta Wow. en el Caribe, y se nota muchísimo. Claro, las maduraciones tendrán que ser muchísimo más cortas. Exacto. Yo fíjate que estaba promoviendo una destilería que se pusiese una sala totalmente climatizada para disminuir estas pérdidas tan brutales. Claro. Pero tienes que valorar entre qué quieres, una aceleración del envejecimiento o que sea más lento. Ahí el empresario tiene que decidir. Claro. Hombre, imagino que las destilerías también trabajarán con los dos tipos de stock. Tendrán parte de stock que quieran realmente que rule, ¿no? Que circule, que se Exacto. mueva. Y tienen sí o sí parte de stock que necesitan que se quede allí. Sí. Esto para los más establecidos es más fácil, pero para las destilerías que nuevos. llevan muy poco tiempo, claro, a quien esté empezando hoy, hasta dentro de 10 años, Nada, eso... no pueden sacar, Eso pero es tampoco inviable. se pueden quedar parados. Entonces, así estamos viendo cómo te sacan el New Make, el experimento, Sí. que siguen siendo whiskies muy interesantes para el mercado, pero obviamente estamos descasillando ya todas las categorías, estamos creando otras nuevas, Yo ¿no? creo que tiene que haber hueco para todos, ¿eh? Sí. Porque, fíjate, cuando empezó, y además siempre lo he puesto de ejemplo, cuando empezó el Oporto a venderse mucho, Ujú. pues pasó de toda esa cantidad de tiempo que necesitaba el Oporto, que era un mínimo pues de 20-30 años para que se pudiesen domar taninos, la rudeza, se integrase el alcohol, y eso lo que hizo es capturar muchos nuevos consumidores. A través de la disminución del tiempo, bueno, veían algo que era un cañonazo para la boca, pero claro, era muy impactante. ¿Qué ocurre con esos bebedores que se acercaron por primera vez al Oporto? Que hoy demandan Oportos de 20 y 30 eso años. es. Al whisky le va a pasar lo mismo, porque hay una Seguramente. generación que necesita probarlo. Pero no le vayas a decir que compre uno de 20 30 años a precios locos. Es verdad. Va a empezar con estos atrevimientos, estas, llámalo burradas o lo que te dé la gana, pero es un tipo de consumidor que necesita probar. Sí, yo lo estoy viendo y lo hablaremos también con los chicos de este bar, porque el consumidor está cambiando.
el mercado del whisky está cambiando, el mercado de los destilados en general, ¿no? El consumidor ahora bebe menos, pero bebe más calidad. Te pide en temas de ginebra, en temas de vodka, no solo en temas de whisky, ¿no? Te pide algo de más calidad, quiere saber la historia, quiere saber de dónde viene. Se decantan más por bebidas orgánicas, donde sepan la trazabilidad y la historia de la compañía, Sí. en fin. Es un momento interesante. Sí que tenemos, por un lado, una inundación de productos nuevos, pero yo estoy de acuerdo. Y muchas veces también en el mundo del whisky tenemos el problema de los blended, que la gente cree, no, los blended son malos y los single malt son buenos. Queremos explicar qué es lo que pasa con los blended y con los single malt y por qué hay esta percepción de calidad, por qué se percibe que los blended son mala calidad y los single malt son mejores. Sí, el Malta como tal, o sea, de las primeras preguntas que lanzaba a los alumnos y que me explicasen qué era un Malta, créeme que no había nadie que supiese responder a algo tan sencillo que además viene en la etiqueta y en grande y te cobran más. Claro. Era curioso. Decía, hombre, si te cobran más, yo creo que por inquietud profesional deberías Claro. de interesarte en saber por qué esto vale más y tiene un sabor distinto. Era una cuestión para ellos de tiene un poco más sabor y este es más barato de tiro. Para mí un blend es una obra maestra, sin ninguna duda. Es como un Claro. perfume. Total, Tan total. difícil es hacer un Malta 100% como un blend. Y cada uno tiene su nicho de mercado. Y tiene más nicho de mercado aquí en España un blend porque nos gusta beber mucho y además nos gusta Trago un largo. rango de intensidad aromática bajito. Sí. Yo recuerdo que la primera gin que hice aquí, pues la hice pues para decir, venga, aquí tenéis esto. Era un cañonazo de aroma, sabor. Claro, ¿qué ocurría? Que la primera copa no eras capaz ni de terminarla. Claro. Error por mi parte. Somos latinos y a los latinos nos gusta beber mucho y con unos umbrales comedidos. Normal. Cuando ya te haces mayor, tienes más tiempo y puedes disfrutarlo más, es ya cuando te vas pasando al otro rango de bebidas. Más complejas, que te hacen disfrutar más y sabes que te vas a tomar una copa o dos. Y ahí es donde empiezas a ver, yo por ejemplo, el análisis que hice entre Australia, Inglaterra y Estados Unidos, pues no quieren saber nada del alcohol. Es alucinante. Ha Que se bajado. esconda. Claro, Sí, sí. pero ¿por qué? Porque como lo bebe mi padre, beber alcohol es de viejos y no quieren beber alcohol. Pero eso es una transición. Sí. Están bebiendo ahora bebidas de bajo grado, que es donde yo estaba centrado, bebidas con 8, 9, 11 grados y si es posible con zumos, mucho mejor, porque Claro. para ellos sienten que es más natural. Más healthy. Exacto. El alcohol, más o menos, no sé si entienden que tiene que estar como una especie de estabilizador, de algo que Sí. necesario para que no se vaya a pique el zumo, pero es lo que estaba triunfando. O sea, todo lo que te veían exprimiendo zumos o que 100% natural y si encontraban pozo, que aquí todavía no sé si ha llegado o no, bueno, era un absoluto éxito. Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué hemos hecho mal como para que ahora tengamos Bueno. que valorar mucho más las cosas que ya teníamos antes, ¿no? Acuérdate, tú, cuando eras Claro. niña, lo que hacía tu padre no lo querías que era de viejos. Pues Vamos. es que yo creo que es igual. Bueno, ahora. en mi caso era diferente porque yo destilaba con mi abuelo. Bueno, tú eres especial. Mi abuelo me Ha daba sido- grappa de pequeña. Ha sido un mal ejemplo. Y así, mal ejemplo. Pero Pero sí que ha cambiado muchísimo el panorama Exacto. y yo creo que al final va mejor y esto no, Sí. no quiere decir nada para las marcas más establecidas y tampoco quiere decir nada para los que están entrando nuevos al mercado. Si hay demanda en el tema del whisky, hoy en día tenemos mercados como India, como China, como todo el sureste de Asia, toda la parte de Taiwán, Hong Kong. Tenemos Australia, tenemos todo el mercado de Sudamérica. Son todos países que están llegando ahora sí, al whisky y no hablamos del single malt. Se están abriendo ahora a blended whisky. Entonces será cuestión de 5 o 10 años para que todas estas economías emergentes, y hablamos de países bastante grandes y Muy potentes. con mucha gente, empiecen a demandar whisky. Entonces mi siguiente pregunta es, sobre todo es en tema de madera. Bueno, he enganchado 3 o 4 preguntas a la vez, pero en el tema de la madera, ¿hay tanta madera como para suplir a una industria cada vez más grande de whisky? no, imposible. Por eso están investigando en acelerar los procesos o buscando otras alternativas porque literalmente no hay. O sea, Wow. si tienes un amigo que elabora, puedes hacer acopio de maderas, pero hay que pagarlas y además es que ha subido una barbaridad.
una verdadera Sí, burrada. sí. Incluso, que me perdonen, pero porquerías de barricas con 14, 16 años que no aportan nada y a unos precios de locos. Es absurdo, O sea, sí. pasaba de comprarlo a 100 euros y ahora ya te piden 400, 500. Bueno, hombre, por Dios. Es una locura Esto se todo está- este mercado. Hay que inventar algo indudablemente, porque si el mercado tiene sed de probarlo, es nuestra oportunidad para abrirnos. Pero cuidado, hay que hacer muy bien los deberes, porque Sí. podemos coger nuevos consumidores o podemos ahuyentarlo haciendo porquería. Yo pongo el ejemplo... Más claro no podía haberlo dicho, muy bien. Pongo el ejemplo Había que del- decirlo y se dijo. de la ginebra aquí. Podíamos haber hecho auténticas maravillas, incluso voy más allá, podíamos haber creado una legislación, igual que han hecho los ingleses, todavía más restrictiva con la calidad, porque ya que somos país líder en consumo y en el desarrollo de la ginebra, no sé si alguien se ha planteado que podíamos ser más restrictivos y sacar una categoría que aupase todavía más la calidad del gin y no lo contrario, que lo que está sacando, que al final eso que ha hecho, pues ha hecho un fenómeno curiosísimo. Ha quitado muchos consumidores y los que bebían gin se han ido a los clásicos, que oye, bien por los clásicos, pero digo, ojo, ¿qué hemos hecho mal? O sea, podíamos ser un país líder, podía venir aquí la gente a tomar las mejores ginebras del planeta, porque tenemos una escuela de cocina brutal, una materia prima impagable. ¿Qué hemos hecho mal? O sea, aprovechar ese tirón y hacer el estúpido en ese sentido, podríamos haber crecido a lo bestia y que viniese aquí la gente a probar pues la Nuestro cocina gin líquida. tonic. Que yo siempre, ¿qué eres, maestro destilado? Digo, no, soy un cocinero líquido. Claro. Los hay sólidos, líquidos, Qué bueno, yo soy solo líquido. Es verdad. Y podríamos estar en esa apuesta que por lo menos siempre ha sido mi ADN. Crear cosas que, en cierto modo, pues no te hagan pasar vergüenza. Y si me lo hacen pasar es por mi falta de conocimiento, no por más. Pero que tengan quiero un lo impacto mejor. también. España se lo merece y también el tema de los Jerez en general, yo que trabajo muchísimo con gente del norte de Europa y de Estados Unidos y de Asia, no lo valoramos tanto como deberíamos. Yo- Cuéntanos qué es lo que está pasando. Yo veo que se nos ha ido completamente de las manos esto Pues de Jerez. te diré una cosa. Hace tiempo, antes de que empezase todo este fenómeno, me ofrecieron a mí, junto con mi amiga tonelera, el quedarnos con una bodega de Jerez. ¿Le dijiste que no? No. Error mío, Es- gordísimo. Claro. Gracias a Escocia, gracias al mundo, Jerez sigue vivo. Si no, hubiese desaparecido. Tomar nota y escuchar, para que digáis que no lo he dicho, llevo un año diciéndolo. O sea, afortunadamente el whisky, el ron, los destilados envejecidos han hecho que siga sobreviviendo Jerez. Porque, bueno, no sé si sabes, yo pasé 5 años en Vinoble porque mi empresa era los que organizaban Vinoble. Entonces testé muy bien todas las bodegas, caté productos, o sea, prácticamente todas las bodegas tenía acceso a ellas y lo que había. Pero poco a poco también me fui dando cuenta que se hundía, que hablábamos mucho del oloroso, amontillado, palo cortado, etcétera. Todos los años yo tenía un artículo que me bajaba encantado y demás, pero iba viendo que cada año era peor, más lágrimas, más quejas y el Jerez se hundía, literalmente se hundía. Y hoy por hoy, bodegas tradicionales y antiguas de Jerez están desapareciendo a favor de constructoras. Entonces, ¿qué se nos está perdiendo ahí? Pues es que teníamos que poner en valor, yo, fíjate, o sea, no iría ni más lejos, metería plantas de producción de whisky en Jerez. En Jerez, en Huelva, esto es en lo que se Montilla. lleva pidiendo un montón de tiempo. Sí, cuando estuve hablando con González Víaz, digo, vale, sí, estás produciendo brandy, narices, ¿y no podrías poner otro alambique aquí al lado para producir Claro. whisky? Y Sería utilizar, distinto. claro, a mí esto me lo preguntan mucho y es como, lo primero que me preguntan, dice Sam, a ver, analizamos el tamaño de la industria de los vinos de Jerez y analizamos el tamaño de la industria mundial de whisky. No hay tantas barricas de Jerez para madurar todos los whiskies que nos dicen que están madurados en barricas de Jerez. Sin Entonces duda. ahí entramos en los tipos de barricas de Jerez, en el tema de legislación, qué está pasando con las botas antiguas, qué está pasando con las nuevas certificadas, que está certificada la barrica, pero no está certificado
el Jerez para el envinado. Entonces, los whiskies no se están haciendo en barricas de Jerez como antiguamente, y el Jerez no puede suplir un envinado de una industria del whisky. Entonces, alguien tiene que salir perdiendo. Sí. ¿Cómo crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar en este Pues asunto? deberían las 3 empresas que son líderes, que es el de Paez, Williams & Humbert y González Vías, en este sentido, que fueron los promotores, creo que fue en 2015 o 2016, de crear un sello de calidad, o un sello que demostrase que si yo te vendo una bota de Jerez envinada, que tenga mínimo 1 año, que es lo que dicta la normativa, o 2 años. Porque hacer las cosas mal al final nos deja una pésima imagen de cara al exterior, y vivimos de la gente de fuera. Claro. Entonces, para mí me parece que tenemos que empezar ya a madurar como país y hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa ser serios en todo esto. Porque a mí me contaba Paez, así a título de chascarrillo, que la gente aceleraba todo esto calentando la barrica y calentando el líquido y sacándolo con 1 día o 2. Eso es para matar al tío y meterle en la cárcel directamente, porque nos deja en mal lugar a todos. Entonces, si queremos quitarnos esa etiqueta de ser unos chapuzas, hay que empezar a ser serios. Y si alguien está pagando porque una barrica porque de Jerez, además, si hay demanda, es porque la gente está dispuesta a pagar. O sea, vale 900 euros nuestro... o 1.200 euros una bota de 500 litros envinada 1 año o 2. Oye, no puedes hacerlo bien. Claro. Jolín, y además estás saliendo de tu país y estás haciendo que la industria del whisky a nivel mundial te ponga en el eje del mundo. Es decir, tú eres el último acento que se le da al whisky. Claro, y la historia es súper importante. La gente desconoce el papel de España. Wow, es brutal. Y a mí me encanta. Yo me he vuelto de Escocia por esto. Decía, bueno, ¿qué vas a hacer en España? Que allí no hay ¿qué va a hacer una sommelier de destilados y una experta en whisky en España? Y yo, Colin, como tú dices, ¿no? Es buscar la oportunidad. Tenemos un país maravilloso. Bueno, yo encima que vengo de Italia. Fíjate si me tomaba en serio la adopción española. Pero en temas de whisky no somos un país de whisky, pero sí lo somos. Es decir, somos consumidores de whisky, no conocemos muy bien el single malt, y el single malt viene el 80% con barricas de Jerez. Sí. Defendamos nuestros vinos, defendamos nuestra tradición, defendamos este eje Escocia-Cádiz, ¿no? que hay. Y la gente lo desconoce. Entonces, ¿qué le diríamos a los españoles, a todos los españoles que quieren o bien comprarse una botella de whisky, o bien probar algo diferente, invertir, probar Jerez? ¿Qué le decimos y qué es el esfuerzo que le pedimos para que de aquí a X tiempo el mercado esté un poco mejor? Hombre, lo primero y más importante, hay que bajar a Jerez y ver la reliquia que tenemos de zona. Para mí eso es imprescindible. Yo en Vinoble había gente en Jerez que no conocían sus propios vinos. Digo, narices, si está todo rodeado. Hay que bajar a Jerez, hay que bajar a las zonas de los vinos generosos, que no solamente Jerez, por supuesto, pero es brutal verlo. A partir de que lo has visto, puedes entender mucho más el oficio. Cuando bebas un whisky, un buen whisky, y tenga este acento español, al menos que seas capaz de reconocerlo a través de un Pedro Ximénez, a través de un Oloroso, que suelen ser los más habituales, pero esto se podría extender mucho más. Y el whisky, muchos se habrán preguntado, pues, ¿por qué me resulta tan bueno y por qué estoy tan afín con él? Y realmente tiene una composición más sentimental de lo que mucha gente cree, porque es un aroma que nos traslada mucho a España. Así, y yo cuando construyo bebidas trato de tocar esa tecla ahí en cada país, adentrándome y tratando de descubrir qué hace feliz y qué le da seguridad a la gente. Claro. Para mí eso es básico. Tú bebes algo, no sabes por qué, pero te gusta, y tu subconsciente te está diciendo, este es un aroma familiar. Sí, lo tenemos registrado. En nuestra memoria olfativa está grabado, ¿no? Solo como curiosidad, allí desarrollé una gin, mira que está trillado todo, y dije, a ver, ¿cuál es el aroma de Australia? Pues el aroma de Australia era el eucalipto que comen los koalas, porque huele a eucalipto todo el país. Claro.
Entonces desarrollé una gin con esos aromas con... ¿A nadie se le había ocurrido allí? No, ni ¿En de serio? broma, nada. Wow. Es como necesitamos más cavieres en el mundo. Porque Sí, hombre, que salgan muchos me más, por extraña Dios. que a nadie de Australia se le haya ocurrido. Yo creo que esto suele ocurrir. Además, esta mañana lo hablaba con un cliente en Chile. Muchas veces alguien de fuera tiene que verlo. O sea, tiene que observar a la gente y tiene que ver qué hace que la gente se sienta confortable y se sienta a gusto con sabores que ya das por hecho, pero nunca te lo plantearías. Aquí Tenemos una ginebra con sabor a jamón para España. Oye, he visto whiskies con bacon y tal, pero... O había un licorista allí, no sé si era en Cataluña o Baleares, haciendo licores de ajo, de cebolla, de tomate. Bueno, pero ¿por qué no? Sí, ¿Por sí, qué no, no? oye, todo es posible, pero al final tienes que entender que es una bebida. Claro. O sea, yo un licor de ajo, vale, bien, pero... Sí. Es complicado. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Son opciones, está pero muy es bien. brutal, o sea, las posibilidades que tienen los países y en especial España es brutal para seguir reinventándonos, porque bien, el COVID nos ha traído una especie de frenazo creativo. Nos venía bien, ¿eh? Nos venía bien. Exacto, pero ahora es tiempo de, yo creo que de empezar a dar un giro a lo que ya está establecido. Porque aquí en España ocurre que pivotamos sobre las mismas bebidas y no somos capaces de dar esos pasos creativos y darnos cuenta del potencial que tiene el país. Es poco a poco, ¿no? Para dar el paso son muchos detalles. Es formación a los profesionales, son recursos y tiempo por parte de las marcas en explicar y comunicar el mensaje, ¿no? Detrás de cada uno de sus productos. El cliente también tiene que tener una forma, una cabeza y una mentalidad como mucho más abierta. Clientes de calidad, esa es la clave. El cliente de calidad nace o se hace, porque yo ahí tengo sentimientos encontrados, ¿no? El cliente no sabe, o por lo menos no tiene por qué saber, lo que es la calidad o lo que es mejor o peor. Sin duda. Entonces, de alguna forma, el cliente sí que tiene que venir con una cabeza muy abierta, temas de probar cosas diferentes, pero también el profesional tiene que ser capaz de transmitir lo que la marca ha querido comunicar. Y tiene que tener herramientas. El cliente se hace. Efectivamente. Si viene aquí a España por la cocina es porque nosotros hemos hecho que sea número uno. ¿Cómo podemos hacer para que en la bebida seamos número uno? Pues tenemos que empezar a construir y trabajar calidad, porque el cliente, afortunadamente aquí a Madrid, está viniendo y está demandando mucha calidad. Si no hay nada más que ver, bueno, Madrid, Barcelona, Málaga, la cantidad de restaurantes potentes. Y además, después de la pandemia, que a mí me ha sorprendido Pero muchísimo. Exacto. Entonces, cuando tú tienes clientes con poder económico alto, ya puedes ofrecer ese tipo de bebidas. Si no, claro, ¿cómo se va a aventurar la gente a hacer bebidas de calidad si luego no las pagan? Efectivamente, efectivamente. Claro, lo que me gustaba de Australia es que podía vender ginebras a $150. Claro, eso es impensable aquí. Claro. Bueno, allí ya son otros 3 podcasts que podemos hablar. Sí, pero del para tema, que veas, claro. Inglaterra, Australia, Estados Unidos, pues se puede volar en ese sentido porque hay gente que lo paga. Claro. Si no, imposible. ¿Cuántos tardaremos en España para que, no digo haya una botella de ginebra de 150 euros, pero de aquí a que haya un rollo años 20 o años 50 en Estados Unidos, que todo el mundo salga y tome un cóctel, que todo el mundo salga y tome un buen whisky, una buena ginebra? Pues yo te voy a decir que no tardando mucho, porque he visto el crecimiento de las coctelerías como no lo había visto jamás. Entonces yo creo que será el tiempo y en un espacio de no más de 5 años, si no ocurre ninguna de estas desgracias, en el que empecemos a ver un nivel alto. Yo voy a hacer lo que pueda. Además, estoy afortunadamente en contacto con muchas destilerías para desarrollar toda la creatividad que esté a mi alcance, potenciando, como siempre intento hacer, el producto nacional, tanto aquí como fuera. Y ya tengo varios sitios que han apostado por eso, porque para mí es aburrido. Y si alguno pregunta por qué no tengo destilería, porque me aburriría. Me encanta viajar, ver y probar y hacer cosas nuevas. Si tuviese que fabricar un producto todos los días, sería mi condena. A mí me encanta viajar, ver, probar, charlar con la gente, podcast, lo que sea, pero hay que moverse. Si quiere, ahí es
la clave de la creatividad. Claro, y sobre todo juntarte también con gente que está probando también cosas nuevas y que de alguna forma te apoya la locura, ¿no? De vamos a probar Sí. cosas. Me estabas diciendo antes justamente eso, ¿no? De ahora que has ido a Australia te has encontrado con la posibilidad de poder hacer cosas, ¿no? De alguna forma un lienzo en blanco y un cheque en blanco, ¿no? De decir, venga, necesitamos este equipamiento, necesitamos este personal. ¿Cómo se siente a trabajar así? Hombre, es increíble trabajar así, y ellos que estaban muy verdes en el tema Ginebra, porque en Australia lo que se bebe principalmente es whisky y whisky tipo bourbon, con un montón de madera, bastante recios en general, y eso es lo que se bebe. El mundo gin acaba de aterrizar, lo que pasa es que lo bueno que tienen estos países es que les dan muchas facilidades para arrancar la destilería, para poner todo, o sea, se mueve muy rápido. Aquí nos cuesta mucho, Claro. muchísimo. Entonces, llegar allí y tener el lienzo en blanco, como tú has dicho, para construir, bueno, podía haber dicho, vale, voy a hacer una gin de fresa, que esto ha funcionado en España, error. No, hay que ir más allá. Entonces me dediqué a estudiar al público australiano, qué comían, qué bebían, cómo lo consumían, y a partir de ahí, pues, mejoré las dos gin que había, y aún una de ellas, que no se potenciaba mucho el jutsu, pues le puse una base de jutsu, bergamota, o sea, fíjate, juegas con los dos cítricos que son la Maravilloso. bomba. Claro, esto de la formulación es algo nuevo. Claro. Cuéntanos, porque tiene que ser súper divertido. O sea, no es solo maestro destilador, o sea, no solo te encargas de la no. destilación, sino también de la formulación final de licores y destilados. Sí. Imagino que con los licores tendrás un abanico un poco más amplio, ¿no? De sabores y de registros. En el caso del whisky, cuéntanos, ¿cómo sería la formulación? Bueno, para el whisky, claro, es complicado porque whisky está muy trillado el mercado, hay mucha creatividad, como hay mucho dinero, hay mucha creatividad y hay gente extraordinaria. Entonces, crear un whisky en Australia, en un país que ya viene de cultura de whisky, cuidado. Claro. Era complicadísimo. Algo que descubrí allí es que la cebada australiana Es es top. fantástico. Wow. Es top. Parte del secreto de Japón es la cebada australiana. Tiene un buen índice Uah. de almidón. Sobre todo el aroma. Sobre todo el aroma, que es algo que pasan muy de puntillas. Se le da mucho protagonismo a la barrica, que suele suponer 60-70% del final, pero claro, ¿qué ocurre cuando haces fermentaciones lentas y dejas que se exprese el cereal? Cosa que no se ve. Normalmente en Claro. los whiskies sí hay un poquito de fruta, se intuye pera, manzana, bien, pero con fermentaciones de 3 a 5 días, Sí, ahí créeme tienes- que la magia se va. Y cuando te enfrentas a fermentaciones como intenté hacer allí con el koji, que me permitía este lujo, porque lo normal es que no se haga así, pues conseguía fermentaciones de 20-30 días. Wow. Entonces, Wow, claro, ahí dices... entras en un mundo ya, te vas. Entras en otro mundo desmarcas totalmente distinto. Y ahí ya te juntas con la parte de cereal que era olía muy bien. Mira que había molido en Escocia, o sea, he visto moler en Escocia, he olido, probado y demás, y New Make de muchas partes del mundo, pero aquello, la materia prima se ha pasado de puntillas. Entonces, para mí, mi idea fue, ¿cómo puedo conseguir que esto lo vea el público? Porque Claro. algo que es muy familiar para el público y que le da mucho placer es el olor a pan. No ¿Verdad? hay nada más sencillo y que haga más feliz que eso. Exacto, entonces dije, ¿cómo puedo conseguir que esto se traslade al producto final y que además la gente lo vea y que no vea que es una burrada porque no lleva tanta madera? Entonces, ¿qué se me ocurrió hacer? Comprar un alambique de acero inoxidable, y ahora te explicaré el porqué, y al vacío. Entonces, cuando consigues Wow. destilar a baja temperatura, entre 45 y 50 grados, no los 78, 80 a los que llegas en un alambique de cobre, pues te enfrentas a una explosión de esos aromas primarios de cebada brutal, que no había sido capaz de verlo. ¿Qué pasa en la Cobre destilación? sí, cobre no. Pues puedes hacer un híbrido o puedes darle una segunda destilación en cobre para esa ganancia. O simplemente puedes poner dentro de este alambique de acero inoxidable
cobre para que haya ese intercambio o esa parte de cobre y pueda suavizar. Pero créeme que cuando hay esas fermentaciones a baja temperatura por debajo, como si fuese un vino blanco, esa explosión de aromas, te enfrentas a un modelo de whisky que no se había visto. Entonces mi idea, que yo me vine antes de que se pudiese hacer eso, pero estuvimos haciendo prácticas con un rotavapor de 500 litros, era brutal. O sea, esos aromas tan potentes yo no los había visto nunca. Y creo que por ahí podía ir la otra vertiente de whisky para la gente que busca aromas más afrutados. Claro. Con un aroma así, no le metes una barrica de Jerez, 15 años. ¿Qué tipo de madera eliges para que efectivamente a lo largo del tiempo este sabor a malta, este sabor a fermentación, se guarde intacto y no se pierda? Pues yo creo que tendría que ir por la línea de... Fíjate, yo le metería barricas no de oloroso, le metería barricas de manzanilla. ¿De manzanilla? Sí. ¡Wow! Siempre a mí me ha llamado muchísimo la atención. Es un poco más inestable, ¿no? Porque... Sin duda, pero claro, ahí tienes una similitud de aroma. De manzanilla, qué bueno. Porque claro, tienes también la parte más seca, más cítrico, más especiado. ¿Cuándo lo tenemos disponible este whisky? No lo sé, o sea, todo esto es hacer pruebas y mi cabeza va pensando, incluso habría que meterle otra parte de un dulce, pero que no fuesen los clásicos o el tipo Sauter o tipo Porto o tipo Pedro Ximénez. Incluso podríamos fabricar algo con cítricos, en una base neutra con cítricos y crear unas barricas envinadas a tu gusto, con el perfil que tú vas buscando. Claro. No de vinos que ya están existentes, claro, sino algo que hayas desarrollado tú. Porque para mí siempre lo más importante es que no te copien. Claro. O que si te van a copiar les cueste mucho. Claro. Por eso mis formulaciones siempre son súper complejas. Porque, bueno, pues ya has visto que sacas algo nuevo y todo el mundo va a fusilarte que hacen bien. Claro. Porque si ha habido algo con éxito hay que intentar copiarlo. Pero hay algo que va más allá de esto. Es decir, no puedes copiar un producto. Los destilados, sobre todo los blancos, ¿no? Los pasas por un espectrógrafo y de alguna forma eres capaz de reproducirlo. Lo que no se puede reproducir es el expertise, el know-how, el buen hacer, todas las pruebas y error que a ti te han costado para llegar a esta formulación. El que intente, si es que hay alguien que intente hacerlo mejor que tú o intente hacer un mismo producto, te va a llevar el mismo trabajo. O sea, no hay forma de... Puede madurarlo en 1 año en vez de 3. Puede coger atajos, ¿no? Pero en realidad hay cosas, yo siempre me vuelvo ahí a cosas que son intangibles y que sencillamente son las que son. Vayas a hacer el trabajo, ya el producto que vayas a hacer requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas. Da igual si acabas haciendo una ginebra, si acabas haciendo un whisky. Tienes que trabajar igual, tienes que echarle muchas horas, es una cuestión de pasión, de vocación, te va a costar el mismo de horas, el mismo de dinero, en fin. Hay cosas que no se pueden. Que no se compran, no se reproducen. Ese es el oficio. Son así, eso es. Eso es oficio sin más, porque para otro cualquier cosa valdría. Yo soy muy inquieto en ese sentido, siempre analizo todo, me gusta ver los productos en el tiempo para ver las reacciones que han sucedido con los aromas, que eso es algo que a medida que van pasando los años, pues vas ganando ese terreno. Cuando formulas y creas algo, siempre piensas en el futuro. Me pasaba con los vinos, que también me dediqué antes de empezar con todo el tema de destilados a crear mezclas de vinos, porque al final tienes esa visión después de catar tanto de lo que hago hoy y se va a beber dentro de 2-3 años. Claro. Eso tienes que ser muy consciente de ello. Y siempre se lo digo a todo el mundo, destilar está chupado. Digo, si en unas horas te enseño a destilar. Claro. La gente destilaba en sus bañeras, en las bañeras de sus casas. Pero ahora te pones a analizar cada pequeño detalle dentro de una destilación. Yo, por ejemplo, crear o reformular las ginebras allí en Australia, ¿no? Pues me lleva meses. Claro. Meses de afinamiento, de ver qué compuesto se comporta mal y distorsiona todo el resto, dónde le pongo o le quito o lo cambio. Tienes unos blocs de notas, unos cuadernos de notas. Miles. Yo lo apunto todo, no tengo memoria. Tipo Darwin. Yo te imagino a ti como un Darwin con tus notas, con tus cuadernos. El cardamomo tiene un 9.2% de... Total, así es. hay que lo compartir. Apunto todo porque claro. se me olvida. Y además quiero que se me olvide porque así echo mano de nueva creatividad. Si me acordase,
estaría caminando Claro. sobre mis mismos pasos. Es verdad. Pero quiero que se me olvide Qué bueno. para buscar otras alternativas. Y si ya veo que no, echo mano de lo que he apuntado, pero lo apunto La absolutamente próxima vez que me olvide todo. las llaves del coche, le voy a decir... A mí no me pida. Quiero que se me olvide. ¿Por qué? Porque así voy y hago cosas. Así me diferentes. quedo más tiempo por la noche. Qué bueno, Javier, de verdad. Yo haría episodios de 5 horas. Y yo más contigo. Es un gustazo hablar de todo. Hoy vamos a tener que cortar porque Billy ya nos viene raro. Yo creo que nos hemos excedido del tiempo, pero ya sabes que aquí tienes la puerta abierta. Vamos a hablar de un montón de cosas. Sí. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué es dónde te encontramos? Pues, ¿Dónde te vamos a ver? Lo primero que quiero lanzar y que me apetecía mucho, no sé si lo haré bien o no, son unos vídeos en YouTube, Instagram y TikTok, creo, sobre destilación, sobre cómo formular, sobre todos los detalles que están alrededor de la destilación y que a mí me han costado mucho tiempo, pero aquellos, porque me lo piden muchos barman, oye Javier, ¿y para destilar y qué pongo y qué compro? Bueno, pues va para todos ellos y para la gente que hace sus destilaciones en casa. Tengo ya 100 temáticas alrededor Wow. de esto. No paras. ¿De Y dónde más sacas que- tiempo para hacerlo todo? Al final es organización. Y créeme que no suelo ser una persona que quede mal y allí en Australia lo que he aprendido es a sintetizar tu trabajo y a dedicarle a cada cosa el tiempo que merece, ni más ni menos. Claro. Y con esto consigues tener orden en tu vida. Sin más. Tomar nota. Entonces eso es uno de los proyectos importantes. Luego tengo otro proyecto me apetecía mucho de revitalizar una zona de orujo aquí en España creando cosas que todavía no se han creado. Por supuesto, con humo vamos a intentar darle toda la potencia que tenga humo. Whisky. Ya que estamos de whisky, vamos a ver qué se me ocurre o qué se nos ocurre. Nunca me gusta el protagonismo que se nos ocurre a todos para darle un giro al mundo de whisky. Vamos a tirar del hilo eso de las barrigas de manzanilla, porque puede Sí, ser hombre, interesante. hay que hacer muchas cosas nuevas. Para hacer más de lo mismo ya hay gente muy sabia y muy Y buena que por ya el sabe, mundo. sí. Y no vas a llegar tú ahora a decir, lo hago igual que tú. No, tienes que hacer algo distinto. Eso es. Y con una calidad muy alta. Y si no eres capaz, no salgas a hacer el ridículo. Sí. Yo opino así. Es verdad, es verdad. Y luego tenía Chile por ahí, México y Colombia, que Colombia curiosamente no les han permitido destilar hasta 2015. Ah, ¿verdad? Y ahí están como locos intentando a ver si pueden montar destilerías, destilar. Bueno, es muy emocionante cuando Qué a la bueno. gente le dejas empezar el oficio con todo lo que llevamos ya aprendido, que en Claro. estos últimos 30, 40 años, bueno, es que ha sido Es brutal. exponencial, es verdad. ¡Guau! ¡Qué bueno! Qué bueno. Así que nada, todo ¡Qué eso. guay! ¡Ay, ya, no quiero que acabe, no quiero que acabe! Javier, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Con todos vosotros. Nos vemos en los próximos episodios. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Si te ha gustado este podcast, suscríbete a nuestros canales de YouTube y de Spotify y nos vemos en la próxima.